Hola, ¿qué tal Eliezer y audiencia e internautas de Panorama? Sí, precisamente Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores de la época, pronunció la primera declaración que lleva su nombre el 9 de mayo de 1950. En ella proponía la creación de una comunidad europea del carbón y del acero, cuyos miembros pondrían en común la producción de carbón y de acero. La CECA, formada en su origen por Francia, Alemania Occidental, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, fue la primera de una serie de instituciones supranacionales que se convertirían en lo que hoy es la Unión Europea. En 1950, 5 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas todavía estaban luchando para superar sus estragos. Los gobiernos europeos, decididos a evitar otra terrible contienda, llegaron a la conclusión que poniendo en común la producción de carbón y acero, la guerra entre Francia y Alemania, rivales históricos, resultaría, en los términos de la declaración, no solo impensable, sino materialmente imposible. Se pensó acertadamente que la fusión de los intereses económicos contribuiría a aumentar el nivel de vida y constituiría el primer paso hacia una Europa más unida. La adhesión a la CECA estaba abierta a otros países. Las claves de esta declaración se fundamentaron en 3 partes. La primera, la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. Segundo, Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a las realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Y la tercera, la puesta en común de las producciones de carbón y acero cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se habían dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas habían sido las primeras víctimas. En este contexto, las naciones europeas comenzaron a consolidar una unión que dio sus primeros frutos en 1957 con la firma del Tratado de Roma, que dio forma a la Unión Económica Europea. Esta Europa en principio fue concebida como territorio de paz regional y global, una unión de países europeos que se beneficiaran en conjunto de un mercado único. Una Europa que concediera mayores libertades a sus ciudadanos y una Europa solidaria que contribuyera al desarrollo de otras regiones. En 2012, la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución al avance de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. Bajo estas premisas podemos constatar que la Unión Europea se ha consolidado en 27 miembros hasta hace algunos años, hasta la salida del Reino Unido en 2020. Que los beneficios para los ciudadanos de los países que conforman la Unión Europea es latente, ya que se han adoptado mecanismos y acuerdos comunitarios que garantizan la movilidad, el trabajo, la pensión, la salud, estudios, etc. Sin embargo, desde hace algunos años se vienen implementando políticas neoliberales que ponen contra la pared esos beneficios y derechos consignados en el Tratado de Lisboa. Las crisis económicas han jugado un papel regresivo en esa Europa de bienestar social que tanto se pregona. Uno de los mensajes que se ha extendido ampliamente entre la mayoría de la población de los países europeos es que las próximas generaciones van a tener unos estándares de vida más bajos que los actuales. Se dice que la causa de ello
es que desde hace tiempo estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. De esta percepción se derivan las políticas de austeridad promovidas por el establishment financieros, económicos, mediáticos y políticos, que tienen como objetivo reducir los estándares de vida de las clases populares, subrayando la necesidad de vivir más modestamente de lo que vivimos ahora, pues los recursos de los países no dan para más. Se acentúa en este mensaje que los hijos y nietos de las generaciones futuras vivirán con niveles de vida inferiores a los de sus padres y abuelos. Las crisis humanitarias que afronta la Unión Europea, donde a causa de las guerras y la ola de migración principalmente desde África, han puesto a prueba no solamente la generosidad de los europeos, sino también el poder enfrentar un grave problema que genera gastos adicionales a sus presupuestos anuales, suscitando incluso la adopción de políticas que impidan el acceso a su territorio de nuevos emigrantes y la expulsión vía administrativa y deportaciones de cientos de migrantes que no han logrado su residencia oficial en este territorio europeo. Tenemos pues que Europa se enfrenta a uno de sus principales desafíos, y es la confrontación bélica que se ha suscitado entre Rusia y Ucrania. Que cada vez más la Unión Europea se ve metida en esta confrontación de forma directa. Recogimos algunas opiniones para la creación de este contenido. Una de las contribuciones que hemos recibido es la de la socióloga Marina G., diputada regional de Bruselas Capital, quien nos dio su opinión acerca de la Unión Europea. Hoy estamos celebrando los 72 años del llamado de Robert Schuman, creando la Unión de Comercio del Acero y del Carbón. Esto es el ancestro de las instituciones europeas que conocemos hoy con el Tratado de la Unión Europea. Es importante para mí porque la Unión Europea constituye primero un espacio de paz, un espacio que ha permitido a los jóvenes europeos de crecer sin el miedo a la guerra. En todo caso a nivel interno, y esto es ya muy importante en un continente que conoció durante siglos enfrentamientos muy violentos. También es un espacio económico y social de bienestar. Es algo que le ha traído al conjunto de la población europea un bienestar social y económico que es reconocido a nivel internacional. También es un espacio, y esto es importante, democrático, de valores importantes como la igualdad, la solidaridad. Esto para explicar que la Unión Europea es un proyecto que es único en el mundo, es la construcción de un ente sui generis bastante original, pero que poco a poco ha evolucionado y se está profundizando en un espacio más político cada vez. Y esto me parece muy importante. ¿Es perfecto este proyecto? ¿Es perfecta esta institución? No. Hay muchas cosas que mejorar. La toma de decisiones, la participación de los ciudadanos, la organización democrática de esta institución tiene que ser cambiado, y yo creo que es uno de los elementos que va a ocupar el espacio político europeo durante los años que vienen.
pero recordemos la protección del consumidor, la protección de los datos, por ejemplo, en este mundo de Internet, la protección también del medio ambiente, la protección social, son elementos que la Unión Europea nos ha aportado y que hacen de los europeos probablemente una de las poblaciones que mejor pueden defender sus derechos. Esto me gusta repetirlo porque me parece que es un poco conocido a veces de los ciudadanos europeos. Este proyecto también podría ser un proyecto mucho más abierto hacia los otros países y pienso en particular a las dificultades que han conocido los refugiados sirios, las personas en guerra en África, porque este es uno de los grandes retos para la Unión Europea en el futuro, es saber cómo vamos a vivir esta situación de acoger a los refugiados que hoy en día quedan por fuera en las fronteras con Turquía, con Libia o en Grecia. También quiero decir que en este momento en que hay la guerra, existe esta guerra en Ucrania, podemos ver que la guerra puede volver a estallar en cualquier parte del mundo y aún en lugares donde se esperaba que no se volviera a conocer tanta violencia, tanta destrucción, tanto sufrimiento humano, tantas obligaciones para las personas de salir de su país y de pensar dónde puedo establecerme para protegerme de las bombas, de los ataques. Entonces, esto también nos hace pensar que la Unión Europea tiene que escuchar y reconocer el pedido que le hacen otros países europeos para poder hacer parte de esta Unión Europea, pero tal vez de otra forma, menos rígida o menos o permitiendo un paso más evolutivo. Estos son las discusiones que se tendrán a nivel europeo sobre su devenir, su cómo volverse una entidad más abierta. En todo caso, quiero de nuevo saludar el 8 de mayo, esta fecha importante para todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. Patricio Meribel, periodista y asesor político, residente en Londres, también nos dio su opinión acerca de la Unión Europea y dice que la Unión Europea es un gran ejemplo para América Latina hacia la creación de un Estado supranacional como el que ha sido creado en Europa. Luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, principalmente la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 60 millones de personas en Europa, se empezaron a plantear cómo buscar la paz en el continente europeo. La fórmula que encontraron fue crear una asociación económica para reunir a distintos países. Esto empieza a surgir después del año 45 en adelante, particularmente del 49 en adelante, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre de 1945. Es así como inicia con un acuerdo comercial de varios países lo que se denomina la Comunidad Europea. Logran mantener la paz, logran generar una cohesión, a pesar que ahora se salió Reino Unido el año pasado con el New Deal entre la Comunidad Europea y el Reino Unido, lo cual debilitó a la Comunidad Europea, pero se siguen manteniendo unidos a pesar de tener idiomas distintos, de tener situaciones étnicas diferentes, de provenir de lugares distintos y de haber tenido 2 guerras mundiales. Esa es la parte positiva de la Comunidad Europea. La parte negativa es que la Comunidad Europea solo trabaja para ellos mismos, para su estado social de derechos, y siguen metiendo sus garras y sus manitos en América Latina, en África, para consolidar su hegemonía cultural dominante y económica, ganando a partir de lo que hacen y de las vulneraciones de derechos que hacen sus empresas españolas, italianas, alemanes y de los países de la Comunidad Europea en América Latina y en África. Lo que debería aprender América Latina es que, teniendo el mismo idioma, salvo Brasil, que habla portugués y que es entendible, deberíamos tener una conformación unitaria que tuviese una moneda única, tuviese un parlamento de América Latina, una organización militar unitaria que permitiera al continente americano, y 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 que per
me atrevería a decir desde México hacia abajo, por eso que hablo del latinoamericano, para dejar afuera a los de habla inglesa, que son anglosajones, que dependen mucho más y están más cercanos a la Comunidad Europea, una posición estratégica mejor para poder negociar en este mundo multipolar, donde hay varios países imperialistas, hay varios movimientos económicos hegemónicos que se están disputando, sobre todo los continentes pobres en la mala distribución de la riqueza, pero riquísimos a la hora de tener commodities y recursos naturales, que son África y América Latina, insisto. Desde esa perspectiva lo vuelve la Comunidad Europea, que marca un precedente que sí se puede lograr en la Unión, de fronteras libres, moneda única, participación ciudadana, un parlamento unitario y todas las cosas que conocemos que tiene la Comunidad Europea. Lo malo es que ellos son pro Estados Unidos, pro imperialismo yanqui y funcionan como tal. Entonces tienen un desfase, tienen dos caras, una cara interna que es para la Comunidad Europea, para los miembros de la Comunidad Europea, y una cara agreste, agresiva, que la hemos visto en Irak, en Siria, que lo hemos visto en distintos lugares donde ellos participan apoyando a Estados Unidos, lo cual habla de la hipocresía de la Comunidad Europea. Interesante que América Latina debería copiar el modelo de la Comunidad Europea para tener una gran América Latina, la Via Yala, que se hablaba hace siglos antes que llegaran los españoles. Entonces se configura esta comunidad de etnias, de naciones, en una plurinacionalidad latinoamericana que conforme la gran patria grande, el sueño de Bolívar, la recuperación de los ideales de San Martín, de O'Higgins, de los hermanos Carrera, del mariscal Sucre, para construir de esa manera y de esa forma una gran América Latina. También tenemos la contribución de Daniel López, magíster en Ciencias Políticas y quien está terminando su doctorado en Bélgica. Bueno, pues para poder entender la Unión Europea creo que hay que entender la historia de lo que es Europa antes de la Unión Europea a través de diferentes siglos en los que muchos países antes de que se constituyera lo que hoy conocemos como los países europeos estuvieron por muchos años y por muchos siglos en guerra y en confrontación entre ellos, que al final terminó dándole antesala a las dos guerras mundiales, a la Primera Guerra Mundial y obviamente a la Segunda Guerra Mundial, que fue la que motivó de manera más inmediata la unificación de Europa bajo los mismos principios y los mismos valores que son los que hoy conocemos. En ese sentido, la Unión Europea ha tenido la capacidad de mantener una relativa estabilidad entre países que tienen muchas condiciones que podrían ponerlos en guerra, condiciones históricas, económicas y políticas, pero aún así ha logrado mantener una estabilidad. En ese sentido creo que la Unión Europea tiene esa virtud, la virtud de realmente generar unión entre países que son muy diferentes, que son muy heterogéneos en toda su composición, desde el lenguaje hasta la política y la economía, pues con una salvedad, y es obviamente bajo unos principios que los voy a discutir en breve, mantener en unión países que tienen una potencialidad de estar muy en contra de ellos por su historia. Obviamente, y aquí es donde digo, hay unos principios, unos valores europeos que básicamente se constituyen en el imaginario de lo que es ser occidental, y es por un lado pues el cristianismo, por otro lado la democracia liberal y pues por otro lado el libre mercado de la economía capitalista. Entonces, entender la Unión Europea también es entender sus valores fundamentales, y eso explica por qué la Unión Europea es mucho más amable para poder aceptar ciertos países y es mucho más duro con otros países, como por ejemplo Turquía. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea se constituye como un actor político en el mundo
con valores, principios e intereses que se alinean a, pues digamos, los valores hegemónicos capitalistas actuales, lo cual también le genera muchos conflictos. Digamos que si bien no son conflictos bélicos entre los países de la Unión Europea, sí son conflictos, digamos, de nivel económico y político. La Unión Europea, por lo tanto, como unión entre pueblos, como unión interregional, algo que para los latinoamericanos siempre ha sido un sueño, pero también un imposible, pues es algo de lo que tenemos que aprender, digamos, sobre todo en sus modelos más políticos, en su situación más política y si se quiere un poco cultural, aunque bueno, esto es bastante discutible, pero sí hay que revisar bastante bien lo que significa económicamente, porque básicamente la Unión Europea lo que hace es unificar a los países, pero los pone a competir entre ellos, y no solo sus países, sino las clases trabajadoras de cada país, lo cual genera una desigualdad que en momentos de crisis se ve exacerbada y que termina generando como una especie de diferentes clases entre las diferentes nacionalidades europeas. Entonces, por lo tanto, pues el futuro de Europa pues está muy dependiente de las crisis capitalistas que se vienen dando, pues que se van a venir dando. Tiene la virtud de no solamente quedarse con lo económico, sino también integrar a la gente en otros aspectos, pero puede tener la maldición de tener que estar a merced de la competitividad del capitalismo global. Por último, tenemos el punto de vista de Kelly Mercado, de origen peruana, periodista de la radio Air Libre de Bruselas. ¿Qué celebramos el 9 de mayo? Pues, de acuerdo a la declaración de Schuman del 9 de mayo de 1950, Europa se empezó a construir poco a poco, a través de acciones concretas. La primera creación fue la solidaridad entre ellos, hace 70 años, con esta declaración de Schuman. Es por esa razón que cada 9 de mayo estamos conmemorando esta declaración. Este ministro francés, Robert Schuman, fue ministro de Asuntos Exteriores, donde él indica que sería bueno ponerse a trabajar en cuanto a el acercamiento de la producción del carbón y del acero con Francia y Alemania, pero bajo una autoridad internacional. Se consolidó entonces esta integración europea bajo este Tratado de París, con 6 miembros, entre ellos Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. El 19 de abril de 1951 se fundó la primera comunidad europea del carbón y de acero. Esa fue la primera institución europea que dio a luz esta Unión Europea que conocemos todos. El Día de Europa fue establecido entonces con los líderes europeos del Consejo de Milán en el año 86, que fue la primera vez que se celebró. Desde entonces se rinde homenaje cada 9 de mayo. Y en Luxemburgo, desde el año 2019, se estableció como un día festivo legalmente. El Día de Europa es sobre todo el propósito de poder acercar a estas instituciones europeas, y no solamente las instituciones, también los ciudadanos que viven en ella. Es una oportunidad para vincularnos y familiarizarnos con estos símbolos como es la bandera, la moneda única, el himno y el lema Unidos con la diversidad. Asimismo, podemos decir que el 9 de mayo es una fiesta popular y de encuentro europeo. Y no solamente eso, sobre todo es un acto fundacional de la construcción de Europa, pero sobre todo el tomar conciencia de una realidad europea. Pero más todavía, esta unión ha sido fundada bajo un principio de Estado de Derecho. Entonces, los miembros
son países con democracias basadas con una soberanía popular. Hablamos entonces ahora de una festividad, de un festival europeo que hemos podido lograrlo gracias al final de la Segunda Guerra Mundial y la afirmación de muchos principios y valores. Actualmente podemos decir que desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, Francia ejerce la presidencia, que es rotativa, ¿no?, del Consejo de la Unión Europea. Así también para Francia es muy importante porque Francia se viste de todos los colores de Europa. Es una campaña anual que ha sido lanzada en el año 2016 con varios actos, varias actividades. También en conjunto tenemos que la Unión Europea trabaja estas acciones con la Agencia Nacional de Cohesión Territorial, las autoridades locales que participan plenamente en esta conmemoración. También tendríamos que agregar que es muy importante la participación ciudadana, y es por eso que el año pasado se empezó a hacer una preparación y desde el 29 de abril ya se han podido encontrar las conclusiones, ¿no? Las conclusiones que se han podido reunir con diferentes proyectos, diferentes trabajos de consulta para ver el futuro de Europa. Entre ellos, por ejemplo, los ciudadanos pudieron expresar que es importante opinar sobre la Unión Europea. Entonces han opinado a través de una plataforma digital multilingüe que se abrió el año pasado, desde el mes de abril 2021. El Consejo de la Unión Europea, como ustedes bien lo saben, se constituye de 27 Estados miembros y modifica y aprueba cada acto legislativo, casi siempre en codecisión con el Parlamento Europeo, la presidencia del Consejo, que es rotativo con los Estados miembros que fijan un calendario, un programa de trabajo para 18 meses. 18 meses donde no solamente se están preparando 3 estados, ¿no? 3 estados que ejercen esta presidencia sucesivamente, como lo es Francia, la República Checa y la Suiza. Ellos normalmente están en continuas negociaciones y colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, Francia estará presidiendo hasta el primer semestre. El segundo semestre lo hará la República Checa, y Suecia, es el primer semestre del año 2023. La tarea de Francia actualmente como jefe del Consejo de la Unión Europea es organizar casi todas las reuniones ministeriales durante los 6 meses. Al fijar el orden del día de estas reuniones, la presidencia francesa también puede influir en la agenda legislativa europea. Más allá de las órdenes del día, el poder de una presidencia también consiste en elaborar propuestas y compromisos. Estos compromisos no solo deben corresponder a los derechos de la mayoría de los estados, sino también convencer a la Comisión Europea. Este 9 de mayo celebramos todos ese Día de Europa, pero la Europa la constituimos todos. Entonces podemos decir feliz día Europa, pero feliz día a todos los ciudadanos europeos y a los no europeos que también viven, consumen y conviven en ella. Feliz día para todos. Feliz día Europa. Bueno, Eliezer, hasta aquí la contribución a esta emisión sobre la Unión Europea. Para Panorama, Hugo René Orejuela, desde Bruselas, Bélgica.